Y son las 20:40, esto es La Letra Chica en vivo y vamos a comenzar a hablar del documental Tiempos Circulares, como prometíamos. Esto es mayo, mes de la memoria. Seguimos hablando de memoria en La Letra Chica y nos meteremos a continuación en, podemos decir, una historia argentina, 4 historias argentinas, 4 historias que resumen tantísimas más. Me apuro a decirles que es muy difícil en un par de charlas televisivas resumir tanta historia, valga la redundancia, tanto dolor y tanto amor como lo que va a suceder a continuación en este programa. La película, el documental Tiempos Circulares, que será emitido el sábado que viene, sábado 24 a las 10 de la noche acá en TV Ciudad, intenta hacerlo, por supuesto que lo hará siempre con más éxito que un programa como nosotros. Pero bueno, ahí vamos, en búsqueda de 4 amigos a partir de un hecho común, unidos, la desaparición y muerte de sus padres. Su venganza, como ellos mismos dicen, es ser felices. Estábamos juntos en ese viaje, los milicos frenan el ómnibus, mi viejo ya había estado preso, me dice que me baje, que camine hacia la esquina y que iba a estar todo bien y que confiara. Pasa una persona caminando y me ve a mí solo, me levanta en brazos y se va. Cuando entran los milicos, la golpeaban a mi vieja, la arrastraban de los pelos. Nos quedamos así solitos, estáticos en esa situación, pero sí con una sensación de que no lo veía más. Yo miraba las estrellas y lo único, cerraba los ojos y decía que vuelvan mis viejos, loco, ¿cuándo van a volver? ¡Se acaba la dictadura! Haber puesto el ojo en los niños y decir, che, hay que atender esto. Que había mucha magia en el Cortázar. Encontrar esa puntita de decir, por acá es. ¿Y qué es lo que opinan sobre lo que ha dicho el gobierno? Por primera vez, hijos de desaparecidos estaban ante una cámara hablando de su historia. Esperan encontrar personas, loquitos, con ganas de vengarse. Fuerzas Armadas, dejen de hablar de los desaparecidos y reconozcan que acá hay muertos. Te juro que me dio una sensación de esto que se viene a nosotros nos va a cambiar. Yo de chico no tuve la posibilidad de hacer un cartelito y decir hijo desaparecido. Siempre nos asocian con el dolor, con la desgracia. Hoy veo alegría acá. En esta apatía que hay en la sociedad hoy por hoy, en la juventud, que no sabe por qué jugarse. Todos hubiésemos querido decir lo mismo, pero lo estábamos diciendo con otras palabras. Fue una explosión de alegría. Comienzo entonces a este juicio. Las amenazas de muerte que tuvimos, fue muy difícil. Me fui a vivir a la casa de mi abuela, que es un lugar para mí sagrado. Yo sabía que de ahí no me iban a agarrar nunca. Recuerdo cuando apareció Menéndez y se sentó, ese día no fue fácil para nosotros. Basta, señora, no se puede hacer manifestaciones, por favor. Obligación es decir toda la verdad. ¿Qué autos eran, señor? ¿Usted recuerda? Sí, el auto que siempre estaba allá era un Falcon verde. Estar atada y vendada y no ver y sentir el golpe en el cuerpo. Hija de puta, yo te voy a enseñar a caminar mejor, le he dicho. Y le pego un tiro. Cada generación, lo importante es que encuentre una causa por la cual luchar. Tiene que ver con el encuentro con el otro, con ser perceptivo. Para poder garantizar que nuestra Argentina, que nuestra Latinoamérica no vuelva a vivir esas noches tan oscuras. No me cuentes lo que viviste, sino lo que fuiste capaz de hacer con eso. Al fin de cuentas, nuestra venganza es ser felices. Veíamos ahí el tráiler de este documental y para conversar sobre él recibimos a su director Andrés Durajevic. Bienvenido, gracias por estar. Gracias, Maite, un gusto, muy contento. Andrés, arranquemos un poco por el nombre de la película. Sí, tiempos circulares. Nosotros también tenemos la frase de nuestra venganza, ser felices, pero nos gustó el tiempos circulares tiene que ver con un concepto que no es salir de lo lineal y empezar a pensar que las cosas pueden volver a repetirse y si no estamos atentos con nuestra memoria, con nuestra historia, las cosas pueden repetirse. Entonces está bueno primero
tener en cuenta nuestro pasado para fortalecer nuestra identidad. Eso por un lado, pero por otro lado el tiempo circular también tiene que ver con la alegría, con esos amigos entrañables que por ahí, que son hermanos de la vida, como es el caso de estos 4 hermanos, y cuando se vuelven a encontrar la magia sucede. Y la magia es la magia de abrazarse, de charlar, de sentir que el tiempo no pasa. Viste que eso te pasa con ciertos amigos, cierta gente que te olvidas o del pasado, del futuro, la ansiedad, y estás conectado en el ahora, la guitarra, la música, el arte, y eso nos parecía que también es militancia. También eso es parte de la militancia de pasarla bien, no solo la militancia del odio, del enojo, el resentimiento, sino hay una militancia que tiene que ver con el amor, y eso volvía a ocurrir. Pero bueno, como vuelve a ocurrir eso positivo, también puede ocurrir, entonces tenía esa doble idea de trabajar el tiempo circular, ¿no? ¿Y cómo fue que te acercaste tú a esta historia? Bueno, yo lo conocí a Carly de la Fuente, que es quien vive aquí en Uruguay. Había jugado al rugby en el club donde yo jugaba y leí una nota que le hicieron acá en Uruguay, en un programa, y contaba su historia y a mí realmente me emocionó. Una imagen puede llegar a emocionar. Una imagen que se leía en esa historia de Carly es como el papá lo llevó a Carly con tan solo 3 años en el colectivo, iban a comprar unas chapas para armar su casa. Y en el colectivo ve que llegan los milicos, frenan el colectivo diciendo, y acá ya sabiendo lo que iba a suceder, le dijo a su hijo, baja del colectivo, te quiero mucho, tené confianza, va a estar todo bien. Y se bajó del colectivo y se encontró con Masuko, una persona que vio la situación, leyó, lo agarró y lo llevó para que no se lo secuestraran al hijo. Y en ese momento hubo una mirada de ese señor con el padre, yo me imagino esa mirada. El alivio que haber sentido ese papá de decir, bueno, está. O miró y dice, cuídamelo. Que no se conocían, ¿no? De nunca. Exacto. Y eso es lo que tiene yo digo que es lo último que le queda a la humanidad, esa cosa de decir, de cuidarnos como especie, decir yo te lo cuido a tu hijo, y si se pierde eso la humanidad desaparece, digamos, eso yo pensaba en su momento y quedé, pero una cosa es tener esa imagen y otra decir, bueno, vamos a desarmar esto y poder contarlo como historia. Y lo mágico y lo lindo que sucedió fue que yo al hablar con él me cuenta su historia de vida y me cuenta de sus hermanos y me cuenta de sus amigos, cómo se conocen, y yo dije ahí cambió la historia. Digo, podemos contar la historia de 4 amigos, que no hay nada más fuerte que la unión de esos 4 amigos, y salíamos de lo individual, mi historia, yo, que lo que me pasó, lo que sufrí, sino es la historia de 4 amigos que van a irse cruzando, mientras contamos la historia de la Argentina, mientras contamos distintos espacios sanadores por donde pasan estos chicos, que les hicieron muy bien para ir sanando sus heridas y poder hacer verdad, memoria y justicia, que son Taller Corta, ser un espacio para niños y niñas, Hijos, la agrupación Hijos, una agrupación ya más para adolescentes, a medida que iban avanzando en edades, y finalmente los juicios de lesa humanidad que lograron llevar a la cárcel al genocida. Entonces, todo eso unido, más las historias individuales, nos parecía que podía tener una fuerza para contar lo que estamos viviendo también hoy, digamos, no olvidarnos que ese tiempo circular que parece que es aislado tiene que ver con la realidad de hoy también. Y lograr que los jóvenes, yo pensaba, ¿dónde encuentran esa militancia que les da vida? ¿Dónde está eso en los jóvenes hoy? Lo sigo preguntando, ¿eh? ¿Encontraste algunas respuestas? Sí, bueno, después... Porque de hecho en el documental aparecen ejemplos de causas actuales para la juventud. Eso es lo que un poco vemos, esto de nuestra venganza, ser felices, tiene que ver con que cada grupo tiene que encontrar su motor de deseo, de placer y de querer transformar la realidad. Pero no te lo pueden imponer, porque ese es el problema a lo mejor de una generación que quiere imponerle a la otra generación que se comprometa. Pero cada juventud tiene que encontrar, es como que no te pueden obligar a enamorarte, no sé cómo decirlo, pero acá también tiene que ver con eso. O sea, será los feminismos, será el medio ambiente, será hacer bien lo que tengas que hacer en tu trabajo, comprometerte con el otro, ser médico, ser abogado, hagas lo que hagas, hacerlo muy bien y ponerle amor, y quizás eso ayuda a transformar un poco la realidad. Esas son algunas de las ideas que fueron saliendo, ¿no? Me parece. ¿Y qué importancia tiene? Porque me quedé pensando en lo que decías vos sobre la realidad de hoy, ¿no? Especialmente la Argentina, que no solo tiene un presidente negacionista de lo que fue
los horrores que se cometieron durante la dictadura, sino un partido de gobierno que lo sostiene, ¿no? ¿Qué importancia tiene entonces en este contexto que yo estoy comentando hacer una película de este tipo? Sí, nosotros cuando empezamos a hacer esta película, todavía no había ganado el presidente actual en la Argentina, pero ya se respiraba un cierto clima negacionista de extrema derecha. Entonces, no es que nosotros lo hacemos, pero se dio esa casualidad y por eso tuvo tanta fuerza y repercusión en Córdoba. La gente tenía necesidad de ir al cine a ver esta historia y a sentirnos un poco amuchados. Eso es lo que vimos, ir al cine, a una pantalla y ver una historia conjuntamente. Ya es un acto de una militancia de la comunidad, juntas un poquito, ¿viste? Amucharnos un poco en los momentos ahí de tanto odio y violencia, ¿no? Que me parece que divide, ¿no? Sí, si algo que tiene esta película justamente es mucho amor, ¿no? No es una película que genera grieta. Yo no la sentí así en lo absoluto. Wow. O sea que la vieron a la película. Sí, la recomendábamos. Enormemente. Insistimos. Después vamos a repasar bien todas las funciones que va a haber en distintos lugares, puntos de la ciudad. Pero ya que estamos en TV Ciudad, el sábado 24, 22 horas, recontra recomendada. Es una película muy fuerte, pero si vale el adversativo, porque pasa con las buenas películas fuertes, cuando termina decís, pucha, qué suerte que la vi. Viste que las películas fuertes, si me permiten la liviandad del comentario dentro de esta charla, a veces nos da pereza verlas, porque decimos, yo qué sé, bueno, me quiero entretener, frases como, para la tristeza está la vida, te atrapa, te entretiene en el sentido narrativo y termina, y más allá de las emociones que te genera, decís, valió la pena verla. Es una película difícil, pero luminosa. Exacto. ¿No? Wow, qué bueno, gracias. Y hablando de difícil, dale por ahí, tengo una pregunta sobre lo difícil. Lo que dijeron de esto de que es luminosa, todos los documentales que hacemos del Camboyano Producciones tienen una parte luminosa. Hemos trabajado la temática trans y siempre tiene que haber, porque esa es la forma de ver el mundo que tenemos, ¿no? Entonces, en la película tiene que haber en ese transcurso una transformación, que esa transformación, hay una transformación del personaje, pero también ojalá que del espectador, ¿no? Y también nos transforma a nosotros los realizadores. Mientras vamos haciendo la película también somos un poco transformados nosotros. Por la historia, uno también le pone el cuerpo, ¿no? Y sobre lo fuerte de esto y que involucra a niños, al principio cuando ellos cuentan cómo vivieron de niños la desaparición forzada, hablaremos dentro de un rato, insisto, con Carlos y con Pablo de la Fuente, con Ramiro y Martín Fresneda, que de alguna manera desde Guachos vienen acostumbrados a ser voceros de esta situación, de su propia historia y de la de tantas y tantos. Y para vos, ¿cómo fue? ¿Cómo era tu vínculo con el tema y cómo es laburar como director con cosas tan profundas y tan fuertes? Bueno, es que un poco uno empieza por una conexión con uno mismo siempre, una necesidad de conectarse con una historia que te emociona. Eso es lo principal, porque ese es el motor que te va a llevar a querer contar esta historia, porque uno arma una historia en su cabeza, es como que uno es un fantasioso, el gran pez, como la película, el realismo mágico, uno se arma la historia de estos 4 chicos, no quiere decir que sea la verdad, es armar, estructurar una historia de vida, pero llevarla a una narrativa que vaya conectando. Entonces para mí fue muy fuerte porque yo estaba nervioso cuando tenía que convencer a los chicos que cuenten su vida. No es como, bueno, ven y quiero tu vida, bueno, ¿cómo hago para que se sumen y se asocien y cuenten conmigo esta historia? Y que la digan de verdad, ¿no? O sea, no fue fácil, porque ellos no querían contar de entrada, una película sobre mí. No, es una película sobre ustedes, pero gracias a ellos yo puedo contar otras cosas. O sea, gracias al dispositivo narrativo de estos 4 amigos yo puedo ir contando cosas de derechos humanos, que si yo hago un documental, voy a hacer un documental sobre derechos humanos, y por ahí es aburrido, o por ahí ya lo vieron. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto también, no sé, cómo llegamos a los jóvenes? Y bueno, hay que ponerle estructura, drama, música, emoción, tiene que ir creciendo la emoción. ¿Qué pasa con estos chicos? ¿Cómo hicieron? ¿Y cómo se prometían cosas? ¿Y cómo fueron avanzando hasta que llegan al juicio, que es el momento del clímax más importante, donde, estos pibitos que se prometieron una cosa, lograron después enjuiciar a Menéndez, a Videla, o sea, lograron cosas importantes, ¿no? Pero a ellos no les gustaba el personalismo.
No, yo no soy. Bueno, fuimos muchos. Bueno, pero yo necesito una parte por el todo, contar la historia de ustedes para contar la totalidad de la historia, ¿no? ¿Y cómo fue el trabajo de archivo, digamos? Porque estaban, por ejemplo, las fotos del taller Julio Cortázar, los videos maravillosos del campamento, que no sé quién fue con cámara y audio, pero les permitió hacer una edición increíble de ese momento. Bueno, gracias por preguntar, porque acá está Fernando Mercado, que es el editor, porque juntos fue un desafío. La película, nosotros no sabíamos que teníamos una película hasta que vimos que las entrevistas estaban tan buenas que dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y las historias nos fueron pidiendo ese material y había que salir a buscar esos archivos que eran como tesoros. Había que encontrar quién tenía ese video de ese campamento, quién tenía el video del programa donde ellos se conocen y convencerlos de que nos dieran el material. Y hay gente que dice, che, esto es yo no te lo voy a dar para que vos hagas una película con mi material. Pero cuando le contábamos para qué y por qué, la gente decía, tomá, esto es tuyo. Y se emocionaba y dijimos, eso era hermoso cuando se lograba eso. Y creo que el material, nosotros decimos, este es un documental de archivos. Sin esos archivos no te permite viajar en el tiempo y verlos a los pibes ahí, a esos mismos que después los ve de grande, verlos ahí. Y eso me parece que es lo más atractivo que tienen, los archivos únicos que... Bueno, la historia de cómo conseguimos ese material fue impresionante, horas de edición. Una vez cuento la anécdota de que encontramos el programa de televisión, que era dificilísimo de encontrar, donde ellos se conocen, y cuando lo pusimos en el VHS se lo tragó la cinta. Y dijimos, no, bueno, lo sacamos, lo tratamos de desarmar. Bueno, finalmente lo llevamos y lo pudimos encontrar. O sea que hasta Pero ¿lograron rescatar ese mismo cassette o lo encontraron por otro lado? Lo llevamos, desarmamos. La persona que nos daba el cassette dijo, no se preocupen, yo sé cómo se arma. Y dice, dámelo. Lo desarmó, lo quisimos armar en otra carcasa y después no lo pudimos volver a armar. Y no, decimos, perdimos. Pero bueno, fue uno de los del equipo, nos lo llevamos un amigo que tiene y lo pudimos armar y lo recuperamos. Pero digo, a ese nivel de anécdotas de los archivos, el valor que tienen, ¿no? Claro. Y eso nos hace reflexionar sobre, cuántos materiales andan tirados por ahí que tendrían valor, ¿no? Hablanos un poquito más de ese programa de 1995, ¿es verdad? Donde ellos se conocen. En Córdoba, y es muy fuerte el encuentro, y que gurises de 18 tenían ahí. Los chicos, distintas edades, 18, 19, yo creo que Paula era un poquito más grande, pero eran niños, tal cual, que por primera vez iban a un programa de televisión a hablar de hijos desaparecidos, que en ese entonces no era como ahora, eran, que ellos mismos lo dicen, eran mal vistos. Entonces ahí es donde ellos dicen, por eso hay que contar por qué encontrar ese programa, ese VHS era importante, porque tiene que ver con la circularidad. Ellos se conocen ahí, en ese programa de tele, y nunca más se vuelven a separar. Entonces ese programa era el momento donde esta unión surge, y ellos cuentan que en el programa les empezaban a preguntar cosas y respondían como si se conocieran de toda la vida. Todos tenían un lenguaje, ganas de justicia, no tenían resentimiento. Entonces, este es como yo. Y bueno, había esas cosas que a los chicos no les gusta, pero pregúntenle cuando vengan la palabra magia, porque como Cotier no es casualidad. Pero a mí me gusta, cuando no le encuentro explicación, usar la palabra magia, en el sentido que se dio ese encuentro, ¿no? A propósito de esto y de lo que decías recién, está bien, en la narración de la película se buscan historias particulares, pero todo el tiempo también ellos hacen énfasis de que no están contando solo la historia de ellos, que es la historia de tantos y tantas, e incluso aparece mucho la frase, fue demasiado dolor para demasiadas personas, refiriéndose al terrorismo de Estado. Sí, eso es importante. Yo les decía, porque ellos también decían, pero hay muchos como nosotros. Bueno, pero yo necesito la historia de ustedes para poder generalizar y contar que como ustedes hubo un montón de personas que sufrieron mucho, pero a mí me gustó la resiliencia. Pero, ¿qué hiciste con lo que te pasó? ¿Qué hiciste con lo que te tocó vivir? Y bueno, y participé de un taller para niños y niñas, me la jugué por lo que yo creo, y bueno, y toda esa parte, cómo el dolor se puede transformar en algo positivo. Y eso no solo para ellos, para todo el mundo, ¿no? El arte ayuda mucho, cuando uno está mal y por ahí, ¿cómo transformas esa ira, hablando de odio?
el amor, ¿cómo haces? O sea, hacer deporte, salir a correr, juntarte con amigos. Bueno, uno tiene que buscar distintas estrategias para sobrevivir al dolor. Ellos, lamentablemente, lo vieron desde muy chicos, muy duro, y bueno, y tenían necesidad de decir, ¿cómo? ¿De dónde me agarro? Y por suerte el Estado tuvo espacios, o el Estado, distintos espacios que permitían esos espacios sanos. Si hoy nos quedamos sin esos espacios, sin las agrupaciones, sin los talleres para niños y niñas, sin los juicios, ¿cómo vamos a transformar ese dolor? Entonces cuidemos esos espacios que la sociedad tiene, serían como lugares así para puntas de acupuntura que pueden ayudar, ¿no es cierto? Bueno, los cuidemos, tomemos conciencia de que existen. Andrés, ¿cómo ha sido traer esta película a Uruguay? ¿Qué tal las repercusiones? Bueno, muy emocionante. Esta película es un poco uruguaya, tanto porque Carly vive aquí, pero por la música que los chicos incorporaron, que ya van a contar. Ellos viajaron acá a Uruguay, Carly conoce a su compañera de la vida acá en Uruguay, entonces la música está. Y nos dicen que le hemos venido a robar la música, y es verdad. Pero, y aparte en las puntadas aparece mucho tambor, también cosas. Y está, entonces, y justo la película termina con música uruguaya, entonces eso era importante. Pero también es, oye, esto que contamos, porque uno piensa que le va a gustar a la gente de su micromundo, Córdoba, pero que esto funcione y a la gente le guste, nos lo dijeron en la presentación. Entonces es una historia universal, entonces es emocionante decir, hicimos algo que sirvió para algo, entonces está bueno para nosotros venir acá como que, se entendió, porque uno siempre tiene la duda si se va a entender fuera de otro lugar. Así que hermoso. Quedó prometido y es deuda repasar que el lunes 19 de mayo en el Centro Cultural Estación Goes a las 19 horas se proyecta la película. Tenemos después en la Sala Lazaroff a las 20 horas el mismo lunes. Sí. Esos son los dos lugares. El sábado 24 de mayo en el Balcón del Cerro a las 17 horas y lo dicho, ese mismo sábado 24 de mayo en TV Ciudad, la televisión pública de Montevideo a las 22 horas. Y el viernes 30 de mayo en el MUME, Museo de la Memoria, a las 18 horas, tiempos circulares. Muy bien. Bueno. Andrés Dunashevich, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a estar conversando en un ratito con los protagonistas. Exacto. Bueno, muchas gracias. Así que gracias por estar. Un placer.